noches, amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo realmente de tertulia. Lo que pasa es que esto de la Semana Santa pues nos ha puesto a los tertulianos lejos de donde debieran de estar. Pero bueno, la vida es así y la Semana Santa también. Y bueno, pues tenemos al otro lado de StreamYard y de Internet y de todas estas cosas tan maravillosas que hoy en día existen, tenemos a un buen y excelente amigo ya, que es Ricardo Ferris. Buenas noches, Ricardo. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado de estar de nuevo con vosotros. Bueno, pues más encantados estamos nosotros porque sabemos que eres un hombre trabajador 100% y que además le preocupa, a diferencia de algunos compañeros tuyos, por desgracia, le preocupa la seguridad de los ciudadanos. Tenemos un gravísimo problema en la seguridad de los españoles y es que, empezando por el ministro y terminando por algunos trepas que hay sueltos por ahí, la cosa está pero que muy complicada. Pero bueno, siempre tenemos a gente como Ricardo Ferris que nos ayuda. Ricardo, ¿cómo está la cosa? Porque tú me estás bombardeando a mí siempre con noticias y no son muy halagüeñas. Bueno, y lo peor de todo es que esto no es ni el 0,1%, desgraciadamente, de lo que está ocurriendo en nuestro territorio nacional. Pero de lo poco que se ha podido filtrar esta semana, pues ya habéis visto, ha sido una vez más una semana infernal, donde de nuevo pues las bandas de delincuentes de todas partes del mundo, menos de España, por mucho que le pese al señor Marlaska, pues están protagonizando a diario todo tipo de incidentes gravísimos. Hoy mismo hemos tenido noticia de la detención de 2 de los 3 autores de una nueva enésima violación de la cría en la localidad de Petrel, en Alicante, donde 3 caballeretes, no hace falta que digan la nacionalidad, porque ya sabéis todos de dónde vienen, una nueva manada, esas sí que son verdaderas manadas. Sí. Además, eran 2 de ellos de 16 años, uno 16, uno 17 y otro que no tenía ni siquiera 14 años, pues han secuestrado a una cría en plena calle, en pleno centro de la localidad, se la han llevado hasta unos campos cercanos, hasta un monte cercano, y ahí la han violado de manera salvaje, mientras 2 lo sujetaban, los 2 menores, pues el otro un poco más mayor, la violaba salvajemente. Le han hecho objeto de todo tipo de sevicias, de agresiones, en fin, ha sido una violación realmente salvaje. Y luego, encima, no contentos con ello, pues cuando dejaron a la chica y está en estado de shock, regresaba hacia la localidad, hacia el centro de la localidad, pues con la impunidad que desgraciadamente saben perfectamente este tipo de gentuza que gozan o que tienen en nuestro país, pues iban persiguiéndola a escasos metros y se iban burlando de ella, insultándola, etcétera, etcétera. O sea que ha sido realmente una violación de lo más salvaje, pero bueno, hemos tenido también ocasión, habéis visto ahí en Madrid, ¿no? Los enfrentamientos brutales a machetazos dentro de los vagones del metro de Madrid. Hemos visto también la macro pelea brutal en Reus entre 2 bandas, una de marroquíes y otra de, estos sí que eran de etnia gitana, pero españoles al parecer, por el control de las ventas de droga de una de las zonas de allí de Reus. Hemos visto también a los compañeros también pues teniendo que hacer frente en Andalucía a los perros de presa que le soltó un narcotraficante en plena intervención. Hemos tenido noticia también de un montón de violaciones a lo largo de la semana. Bueno, esto es algo increíble, ¿no? A mí particularmente, fíjate que me preocupan absolutamente todo tipo de delitos, evidentemente, me preocupan sobre todo los más graves. Pero siempre porque dentro de la policía y a título personal, pues he estado siempre especialmente sensibilizado con el dolor que causa a las mujeres y a las familias de esas mujeres el tema de las agresiones sexuales, de las violaciones, pues es algo que me está, digamos, preocupando especialmente y que recomiendo, sobre todo por la inacción, tanto por parte de las autoridades como, desgraciadamente, y eso sí que me parece algo inaudito, de la opinión pública. Porque se ha hecho público. Hace poco el Ministerio de Interior acaba de publicar la estadística, la última estadística trimestral del año 2022, que faltaba, no querían publicarla porque estaban cercanas las elecciones, pero bueno, han terminado de publicar las estadísticas del Ministerio del Interior y pues con completo pavor hemos podido comprobar cómo, según cifras oficiales,
en el año 2022 en un país de la Unión Europea y en un país que se precia de ser tan avanzado como España, pues están produciendo nada más y nada menos que un total de 10 agresiones sexuales con penetración, es decir, lo que todo el mundo entiende como violación, diarias. Diarias. Esto en el año 2022. Más preocupación todavía me causa el tema porque evidentemente en esa estadística no aparecen contabilizadas la gran parte de las violaciones. En primer lugar, porque gran parte de esas violaciones ni siquiera se están denunciando. Y no solamente hago referencia a las violaciones, sino en general a los delitos más violentos que nos podamos imaginar. Por mucho que le cueste a la opinión pública creerlo, esto es así. Por ejemplo, yo he tenido dos ahora, después de Fallas, he tenido noticia personal a través de entrevistas, de grupos de WhatsApp, me he ido a hablar lógicamente con los familiares, de dos agresiones sexuales consumadas aquí en Valencia y ninguna se había denunciado. Las dos se habían producido, en este caso, por sumisión química, las dos se habían producido en el interior de locales de ocio, delante de un montón de testigos, al menos en principio, y ninguna de ellas se había denunciado. Pero es que a lo largo de todo lo que pude observar en los últimos años de mi trabajo como policía, hablando también con los vecinos, hablando también con un montón de amigos, pues efectivamente esto de la falta de denuncias es algo ya clamoroso. Por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo, todos los robos con violencia e intimidación brutales que se están produciendo todos los días. Pues los típicos robos, los atracos a los chavales, a los adolescentes, y no tan chavales, a jóvenes y no tan jóvenes, pues la mayor parte de estos temas ya ni siquiera se denuncian. O sea, la gente tiene miedo hasta de ir a denunciar. Es una mezcla de miedo por un lado, en unos casos por miedo, en otros casos por desconfianza hacia la justicia. Siempre te dice lo mismo, pero si total, no va a servir para nada. Y en otros casos, ya no solamente huyendo, en este caso, de la justicia, sino huyendo de la mala praxis policial, que en vez de ponerle las cosas fáciles en las oficinas de denuncia a este tipo de víctimas para hacerse eco y al menos de alguna manera minimizar los daños, la victimización de esas pobres personas, todavía ponen todo tipo de trabas, ponen todo tipo de pegas para que esas denuncias pues no se contabilicen como tales, no salgan adelante. Vuelva usted otro día, hay mucha cola, vaya usted a otra comisaría porque esto pertenece realmente, o en el caso de la Guardia Civil, pues oiga, usted no puede denunciar directamente, tiene usted que pedir una cita por internet para denunciar este tipo de cosas, porque aquí solamente se recogen violencias de género y robos en interior del domicilio en el caso de la denuncia directa, es decir, todo tipo de artimañas, malas artimañas, mala praxis policial para contentar al señor Marlaska y a toda su banda, Marlaska y Dinarama, y que la estadística sea un tanto menos escandalosa de lo que realmente es. Fíjate que, por ejemplo, también en el caso de las estadísticas engañosísimas del señor Marlaska, sabes que tiene el mayor peso estadístico en la criminalidad dentro de nuestro país. En concreto estamos hablando de los delitos de hurto, es decir, las sustracciones al descuido. Estamos hablando de prácticamente un total del 50% de las denuncias. En Fallas, por ejemplo, esta y otro tipo de delitos, pues ha sido un escándalo. Pero fíjate que la nueva artimaña del Ministerio del Interior para que la mayor parte de los delitos, es decir, los delitos de hurto, no computen, no se contabilicen, es camuflarlos como extravíos. Es decir, cuando llega un denunciante, en el caso de que llegue, porque ya saben que la mayoría, ya os digo que ni siquiera van porque no sirve absolutamente para nada, y en este caso la denuncia, pues de cara al seguro tampoco sirve porque el seguro no cubre este tipo de contingencias. Pero bueno, la gente honrada y concienciada que se dirige a una comisaría de policía para denunciar este tipo de delitos y que tiene que perder pues toda una mañana, toda una tarde o incluso 2 días si le hacen volver para cumplir con su obligación ciudadana, empieza a sufrir por parte de los policías pues todo tipo de preguntas del tipo, oiga, pero ¿usted está seguro al 100% que se lo han quitado? ¿Y usted podría asegurar realmente que se lo han quitado y no lo ha perdido? Pero usted está seguro, pero entonces usted no lo tiene claro. Bueno, y la mayor parte de esos hurtos que van a denunciarse en las comisarías, en las dependencias policiales, no contabilizan en estadística porque en vez de grabarse como lo que verdaderamente son,
como hurtos, se contabilizan como simples extravíos, como simples pérdidas. Y evidentemente, pues eso no pasa a engrosar la terrible estadística policial. Digo terrible porque recordemos también a nuestros oyentes que el año pasado los delitos en España, los delitos denunciados, porque ya os digo que la mayor parte de los delitos, desgraciadamente, no se están denunciando, pues de esos delitos que se denuncian hemos tenido un aumento nada más y nada menos frente al año anterior de referencia de más de un 40%. Estamos hablando de los delitos en general, pero si hablamos de los delitos más violentos que os podéis imaginar, los que todo el mundo sabe, ¿no? Y realmente pues duelen más a la población porque son más escandalosos. Estamos hablando, por ejemplo, de esas agresiones sexuales, esos homicidios, esos feminicidios, esos robos con violencia e intimidación, incluso con resultado de lesiones graves o muy graves, etcétera. Esos han subido muchísimo más del 40%. Esos han duplicado de media la cifra frente al año anterior de referencia. Y aquí todo el mundo es bueno, aquí no dimite nadie, aquí solamente hacen dimitir a los buenos funcionarios, a los escasísimos buenos mandos policiales que tratan de hacer frente a esta situación. Bueno, Ricardo, lo cierto es que yo soy una de las personas que después de estar esperando en una comisaría, concretamente en la de Leganés, un sábado por la mañana, el viernes por la noche alguien me habría abierto el vehículo que utilizo normalmente para moverme, que es un vehículo más o menos antiguo, de estos que no tienen centralitas de alarma ni cosas modernas, pues me lo abrieron y bueno, pues de la parte trasera del maletero, pues se llevaron pues 4 herramientas y precisamente el localizador de que ese coche tiene, que ellos no lo sabían, pero estaba en un maletín, y lo llevan en un maletín pequeño ahí para saber siempre dónde está el coche, ¿no? Si acaso se pierde. Y bueno, pues se llevan 4 tonterías. Yo me personé en la comisaría, estuve esperando bastante rato. Me extrañó que no había nadie esperando, nada más que yo. Al final ya me recibió un policía nacional raso, o sea, un agente normal. Estuve hablando con él y estuvo durante 10 minutos convenciéndome para que no presentase la denuncia, porque después de todo, que eran 4 herramientas y un maletín con un aparato, o sea, ¿a mí me suponía económicamente eso algo? No, pues ¿para qué iba a denunciar? ¿Lo iba a recuperar? ¿Iba a conseguir algo? No, pues entonces no denuncie. Esa fue la postura del agente de policía. Te estoy hablando de la comisaría de Leganés, y además, o sea, no quiero dar más datos, pero se podrían dar más datos si fuésemos ya a hacer alguna cosa concreta, porque yo tomé todos los datos posibles, porque nunca se sabe lo que puede pasar mañana, ¿no? Pero bueno, ante la insistencia no denuncie, pues ya dije, bueno, vale, tampoco me voy a enfrentar con este señor, que no tengo necesidad de pelearme con un policía nacional, ¿no? Y bueno, pues ahí quedó la cosa. Pero lo que sí es cierto es que lo que tú estás comentando... No denunciaste finalmente el tema, pues eso fue un error. No solamente tenías que haber denunciado, sino que haber rellenado una hoja de reclamación, una queja, poniendo una queja contra este funcionario, ¿sabes? Porque estos son, no te creas que esto lo hace de motu propio, estos son los mandos, la cadena de mando, desde el jefe de la dependencia, no digo esa en concreto, yo te digo porque sé de qué va el asunto. En las reuniones de control, desde la cabecera de los mandos policiales, pues se van dando órdenes en cascada de que hay que rebajar la estadística de criminalidad, como sea, y esta es una de las consignas, es decir, pues marear de alguna manera a los denunciantes para que finalmente no presente denuncia. Nosotros le llamamos en el argot policial torear a los denunciantes. Cualquier policía que me esté oyendo sabe perfectamente de lo que estamos hablando y eso es lo que hicieron contigo, torearte. Frente a este tipo de artimaña, yo recomiendo a la gente que no solamente no ceda a este tipo de chantaje, entre comillas, sino que además rellene una hoja de queja, porque será la única manera de parar con estas artimañas, estas malas artimañas, de esos malos mandos que como no pueden, realmente no saben, ni quieren ni saben, porque además no saben, lo he podido comprobar personalmente, atajar la realidad de la delincuencia, es decir, no saben cómo cortar esa delincuencia con verdaderos planes operativos, porque desgraciadamente tanto la cúpula policial de la Policía Nacional, de la Guardia Civil como de las policías locales, se ha plagado de gente que realmente no está, desde el punto de vista operativo, ni preparada
ni motivada para hacer frente a la delincuencia. Y aquí en nuestro país se está produciendo algo terrible, terrible, que yo le llamo el efecto yo-yo. Fíjate, José Antonio, que esto es algo realmente terrible porque cada vez más entre la policía, especialmente, y no solamente entre esos malos mandos que te acabo de mencionar, sino entre los propios policías operativos que realmente están dando el callo en la calle, que son verdaderos héroes y que están sacando adelante como pueden dentro de lo malo, pues esta terrible situación a la que desgraciadamente nos tenemos que enfrentar, están cayendo cada vez más en el desánimo y ante el convencimiento, equivocado al menos en el 50%, a mi juicio, de que esto realmente ya no solamente es un tema policial, que la policía hace lo que puede, hacemos lo que podemos, pero bueno, esto ya es un tema legislativo y un tema político. Muy bien, y a cualquiera de nosotros nos dice, oye, pues en cierta manera así es, tienen razón. Frente a estas leyes tan absurdas que no solamente no hacen nada en contra de los delincuentes, sino que realmente en la práctica lo que hacen es protegerlos, dotarles de todo tipo de derechos, pues parece lógico que la acción policial en este caso sea un tanto coja, se quede desde luego, sea incompleta. Que sean los políticos y los legisladores en este caso los que se pongan a arreglar esa situación. Pero ¿cuál es el problema? Y ahí viene el efecto yo-yo. ¿Sabes lo que hacen y dicen los políticos? Que el tema de la criminalidad, como no tienen ni idea, no hay nadie dentro de la política, no ha habido nadie, pero durante décadas, dentro del Ministerio del Interior, que desde el punto de vista político tenga ni la más mínima idea de seguridad ciudadana, dicen que en realidad esto es un tema policial. Y que tiene que ser la policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad, que son los profesionales, los que se encarguen del tema. Ahí viene el yo-yo. La policía le pasa la pelota a los políticos y los políticos le vuelven a pasar la pelota a la policía y en medio, desgraciadamente, pues están todos los ciudadanos que cada día tienen que asistir horrorizados a este triste espectáculo de la decadencia de toda una civilización y de la inseguridad atroz que está invadiendo nuestras calles. Y es más, también diría, bueno, pues nos quedan las instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, que al menos podían dar la voz de alarma sobre lo que está ocurriendo. Y los medios de comunicación, ¿no? Exceptuando escasísimos medios como el vuestro, como otros también que valientemente sí que se atreven a dar voz a gente que nos atrevemos a denunciar esta situación. Pero, desgraciadamente, la práctica totalidad de estas organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, están dedicándose de manera activa a tapar lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque tienen perfecto conocimiento que la mayor parte de esos delitos están siendo cometidos por gente que ha venido y que sigue viniendo de manera libre a nuestro país, procedente de culturas infinitamente más atrasadas que la nuestra, donde la violencia y el atrocinio, desgraciadamente, son parte habitual de su quehacer diario. Y aquí se encuentran un terreno abonado porque encuentran un país, evidentemente, más desarrollado, más económicamente fuerte que los países de procedencia, unas leyes infinitamente más flojas, más débiles que las que tienen en sus países de procedencia y, desgraciadamente, unas fuerzas y cuerpos de seguridad infinitamente más inútiles, más flojas y más con las manos atadas que tienen que hacer frente a esa delincuencia que la que tienen en sus países. Porque en sus países, desde luego, ahí la policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad sí que cuentan con el total apoyo de los políticos que los han puesto ahí. Esta situación, pues, ¿en qué se traduce? Pues, desgraciadamente, en el caos, desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, por el que estamos atravesando y que, desgraciadamente, no me cabe ni la menor duda de que va a ir cada vez a peor. Si el año pasado aumentó un 40% la delincuencia denunciada o declarada, pues este año va a ser infinitamente peor. Mira, mi sobrino, por ejemplo, hace 2 días, tú dices que el coche te lo robaron. Mi sobrino hace 2 días se fue a jugar a plena luz del día un partido de pádel, en hora y media le habían cerrado el catalizador, le habían quitado el catalizador del cochecito antiguo que le tuve que regalar yo. Y me dice que a todos sus compañeros de facultad le ha pasado lo mismo. Están robando catalizadores a decenas a plena luz del día. Imagínate, para robar un catalizador, no sé si tienes algo de conocimiento, hay que levantar el vehículo y con una radial cortarlo a plena luz del día. ¿Cuánta gente habrá visto y estará viendo este tipo de actos y no se atreven ni siquiera, no ya a intervenir,
es que no se atreven ni a llamar a la policía. Esto, desgraciadamente, la sociedad cobarde también. Efectivamente, Ricardo. Oye, tenemos al otro lado de la línea también a nuestro corresponsal en Bruselas, Javier Rubio, al que le voy a decir lo primero, buenas tardes. Buenas tardes, José Antonio, ¿cómo estamos? Bueno, pues dirá Buenas Ricardo. tardes, Ricardo. Ricardo, dirás que qué pinta. Aquí Javier. Javier es nuestro corresponsal en Bruselas y como tú bien sabes, van por delante de nosotros. Vale. Y entonces me gustaría que hablaseis un momento el uno con el otro. Es decir, yo me quito de en medio y vosotros habláis de esos problemas que tú estás denunciando en Valencia, pero que ya hace años que están pasando en Bruselas. Hay junto a Bruselas un barrio, un gran barrio, una mini ciudad, que es un foco de todos esos problemas que tenéis en Valencia. ¿Te parece? Sí, claro, el famoso barrio este de Molenbeek, ¿no? De Molenbeek, sí, así es, Ricardo. Aquí lo que pasa en Bruselas es que, bueno, básicamente se estima que ya el 30% de la población aquí es de origen musulmán. Y es muy curioso porque está dividido todo en barrios. Aquí, por ejemplo, tenemos el barrio europeo, que precisamente es donde yo vivo. Luego tenemos el barrio árabe, el barrio musulmán y luego también tenemos el barrio africano. Es muy curioso todo esto porque entre los jóvenes, cuando hablamos entre nosotros, los barrios árabes pues no los visitamos, te voy a ser sincero, porque realmente tenemos historias ahí que nos han contado, que nos han llegado, que no nos invitan, no es un lugar donde queramos ir porque ha habido robos y realmente sabemos cómo es la situación allí. Nos han contado que si queremos entrar en esas situaciones, imagino que tú sabrás esto de las ciudades seguras, claro, el problema de allí es que tienes que entrar, si quieres entrar, con una persona que ya viva allí y que te permita entrar con él y que no te vean, por así decirlo, como una persona que está diferente, ¿no? Que sea diferente y que pueda ser un potencial robo, ¿no? Lo que te puedan acometer. Y básicamente aquí es un problema que se está viviendo bastante. Por ejemplo, vimos el Marruecos-Bélgica, tuvo que intervenir la policía belga, incluso con gases lacrimógenos, porque estos musulmanes lo que hacían incluso era arrancar las banderas belgas. Y todo esto está sucediendo en el corazón de la Unión Europea, que es lo que a mí, por ejemplo, más me choca al estar aquí. Cómo la Unión Europea no se da cuenta de que el problema realmente lo tiene incluso dentro de su propia capital. Ya no hablamos del sur de Europa, que ya sabemos lo que pasa ahí, pero cómo realmente dentro de lo que es la capital de Europa no se quieren tocar estos temas por ser tabú y por realmente estar enfocados ahora a otros temas políticamente correctos. Y yo creo que el problema que vivimos en España es un tercio de lo que se está viviendo aquí, pero realmente es lo que te comento, que no se quiere hacer nada desde la política, que es básicamente lo que tú hablas en el plano nacional, pero ya desde el plano más supranacional, ¿no? Podríamos decir, tampoco se quiere hacer nada y nos queremos o se quieren enfocar, mejor dicho, en otros temas. Y es un gran problema de inseguridad ciudadana, sobre todo que vivimos aquí, pues los españoles que venimos y sobre todo la gente aquí de Bélgica. Ya te cuento, el 30% ya de la población es musulmana. Sí. Y además, como muy bien dices tú, tanto más ya de por sí ya solo sería chocante, pero es infinitamente más chocante precisamente que estemos hablando de Bélgica, que estemos hablando en concreto de Bruselas, ¿no? Donde se sitúan todas las principales instituciones de la Unión Europea, es decir, que difícilmente pueden alegar desconocimiento. Desgraciadamente no es un caso aislado el de Bruselas. Tú sabes perfectamente que incluso antes de Bélgica pues nos precedieron Suecia, Francia, Gran Bretaña. Es decir, Gran Bretaña con esto de la salida del Brexit, que es algo también, no sé si lo sabes, que no se ha hablado demasiado, se ha tratado de ocultar con otras cosas. Tú sabes que la causa principal, yo hablando con ingleses, de la salida del Brexit, de que la gente votara mayoritariamente salir del Brexit, fue precisamente la imposición que trataba de hacer la Unión Europea a la hora de aceptar los cupos de inmigrantes, porque ahí realmente están ya hartos, ¿no? Aunque ya creo que es demasiado tarde. Pero, pues desgraciadamente también en España cada vez más se están sucediendo uno tras uno estos tristes barrios, ¿no? Que le llaman no-go, ¿no? Barrios donde realmente se está totalmente al margen de la ley, donde la gente que vive esos guetos, en esos barrios, ha instituido sus propias leyes, es decir, la delincuencia, por un lado, y en este caso, en otras zonas de esos barrios, la Sharia, es decir, los musulmanes tienen sus propias leyes, tienen sus propias instituciones y además no les gusta para nada que los europeos vayan también a estropearles la fiesta. Entonces, desgraciadamente, esto que estamos viendo que ya ha sucedido en tantos países de la Unión Europea, no tengo ni la menor duda que se va a acabar instaurando también en España. Recordemos que en España ya no solamente tenemos barrios no-go, sino que tenemos verdaderas ciudades, verdaderas capitales ya no-go, como puede ser Barcelona.
Barcelona ya es de todos sabidos que es la capital, aunque Valencia estamos a punto de alcanzarla también, estamos ya a escasas décimas, se ha convertido ya pues en la capital del latrocinio de España. Es decir, la gente ya los centros de negocios están empezando a plantearse, ya se están planteando, ya se están yendo, se han ido ya de hecho un montón a otros sitios porque Barcelona hace ya mucho tiempo que dejó de ser una ciudad segura. No solamente Barcelona, sino las grandes capitales también industriales que la rodean. Y desgraciadamente aquí en Valencia, si no ponemos solución dentro de 2 meses en las próximas elecciones, pues desgraciadamente Valencia va a ser la próxima Barcelona, no tengo ni la más mínima duda al respecto. Yo creo, Ricardo, que uno de los problemas que pasa aquí, sinceramente, es que los políticos quizás no viven en la realidad porque viven en el barrio europeo. Aquí realmente yo también vivo allí, no te voy a engañar, pero realmente ahí no se percibe esa inseguridad porque realmente las noticias te llegan de las personas que visitan estos barrios musulmanes, estos barrios árabes, que realmente los políticos no los visitan. Y me gustaría preguntarte, ya que tengo la oportunidad, comentabas antes que claro, que esto se solucionaría desde la política. Mi pregunta es directa hacia ti. ¿Tú crees que deberías dar el salto? ¿Te gustaría dar el salto a la política para defender estos temas? Mira, créeme que ojalá, la única esperanza que tenemos es que ahora, pues, esto tampoco es un mitin político, pero ya sabemos que hay, y no solamente en España, sino en toda Europa, están surgiendo movimientos patrióticos que al menos teóricamente sí que se plantean ponerle fin a esta situación. Pero desgraciadamente llevamos ya un montón de décadas que estos partidos políticos, digamos, tradicionales, anquilosados, pues han permanecido totalmente al margen del tema de la seguridad ciudadana. No solamente han permanecido al margen, sino que en algunos casos, como el inefable ministro o desministro, como me gusta llamar a mí, el señor Marlaska, no solamente no han tratado de ponerle fin, sino que tratan de poner fin a los pocos profesionales que de verdad están defendiendo el orden y la ley. Es decir, tenemos a un gobierno como el actual que no solamente no está haciendo nada en contra de esa delincuencia, sino que la está favoreciendo. El último ejemplo lo tenemos ya huele un poquito, pero es que es así. No me voy a cansar de recordarles a la audiencia que la famosa ley del sí es sí, tan vituperada, en la práctica se ha reducido se ha resumido con una ley que lo que hace es, ante la situación preocupantísima del brutal aumento de las violaciones, reducir las penas a esos agresores sexuales con penetración, es decir, a los verdaderos violadores. Lo que ha hecho esta ley es reducirles todavía más la pena. Esto es increíble, que el sector, que las mujeres en general, ya no hablo de las feministas, porque esta parece que están totalmente ausentes de la situación, pero las mujeres, parece increíble, y en las tertulias, que no se hayan hecho eco de este tema. Están hablando de las excarcelaciones, sí, es verdad, claro, pero es que estas excarcelaciones se han producido porque esta ley lo que ha hecho es reducir todavía más en un año las exiguas penas que desgraciadamente nuestro Código Penal tenía reservado para los violadores. Entonces, ¿cómo se puede defender ante la opinión pública que vas a arreglar o que pretendes arreglar el tema de las agresiones sexuales reduciendo las penas a los violadores? Reduciendo todavía más, porque España, después de Suecia, es el país de toda la Unión Europea en el que sale más barato violar a una mujer. Y hacemos referencia a los políticos con escasa o nula más bien, conocimiento del tema de la seguridad ciudadana. Pero es que esto también tenemos un país, me imagino que esto también es exportable a toda la Unión Europea, donde lleno de juristas, pero estos juristas tampoco están preparados para aplicar esos conocimientos jurídicos a la solución de los problemas de seguridad ciudadana. Porque tenemos ya, venimos arrastrando durante décadas un montón de problemas, tanto en nuestra legislación procesal como en nuestra legislación penal, que están incidiendo de manera brutal sobre la inseguridad ciudadana. Ahí tenemos la nefasta ley penal del menor. Esto no estamos hablando de una ley socialista, estamos hablando de una ley mantenida tanto por los socialistas como los populares y que desgraciadamente se traduce en consecuencias como la de hoy mismo, en la que la policía, una vez más, no ha podido ni siquiera detener a uno de los autores de esta salvaje violación de la cría que estamos hablando de Petrel, Alicante, porque no ha cumplido teóricamente, porque claro, tampoco se puede saber con seguridad, porque ni siquiera tienen la documentación de estos individuos, es menor de 14 años.
Pero claro, si conocieran perfectamente, si estos tipos que tenemos al frente de nuestras instituciones conocieran un poquito África, hubieran viajado, y no de vacaciones por Marrakech, sino conocieran verdaderamente la vida en Marruecos, la vida en Argelia, se darían cuenta que este tipo de violaciones entre adolescentes es algo totalmente habitual allí. Imagínate ese tipo de situaciones de violencia sexual brutal que se producen a diario en aquellas zonas, en un país donde las mujeres, según ellos, ya sabes lo que son las mujeres occidentales y que están deseando que las violen, pues imagínate a mezclar esa gente procedente de culturas atrasadas, donde las mujeres no son más que meros, las mujeres occidentales no son más que meros objetos sexuales. Si lo mezclamos con esa sensación de impunidad que le da el hecho de estar en un país donde las leyes, tanto procesales y penales, en la práctica, dejan sin castigo a este tipo de conductas, a este tipo de delincuentes, pues imagínate en la práctica lo que está pasando. No hace falta imaginárselo, lo estamos viendo todos los días. Y ahí está, o ahí tenemos el silencio brutal de las feministas que una vez tras otra se quedan en ese mantra de los violadores, los hombres violan, pero una vez más, y no me cansaré de repetir, señoras feministas y mujeres, averigüen de dónde son esos hombres. Porque los españoles, señoras feministas, señor Marlaska, no violamos a las mujeres. Bueno, tengo un pequeño problema, Ricardo. Como bien sabes, el puñetero reloj de arena, y perdón por la expresión que tengo frente a mis ojos, me dice que me he quedado sin arena. De modo que lo único que me queda es, en estos escasos minutos, un par de minutos, es agradecerte porque nos has dado un verdadero baño de realidad. Espero que los oyentes hayan advertido la situación, el verdadero peligro de la situación en la que estamos y que la gente se ponga las pilas. Primero con el tema de esas denuncias que hay que poner obligatoriamente, que no es un capricho, sino que es una obligación la que tenemos. Y segundo, por habernos advertido, cosa que haces habitualmente, advertirnos del peligro, pero por desgracia los españoles están todavía en venga, otra cañita y otra de gambas, y eso es un verdadero peligro. Ricardo, buen amigo, porque eres un buen amigo nuestro ya. Siento tener que decirte que me he quedado totalmente sin tiempo y que te agradezco enormemente el que hayas concurrido y que te emplazo a que vengas dentro de un par de semanas, si te apetece. No, ya sabes que cada vez que me llamáis, ahí estoy para avisar a los españoles. Oye, enhorabuena por tener un medio de comunicación tan valiente como el vuestro. Esto es un oasis en medio de este mar de silencio informativo. Muchísimas gracias a vosotros. Y ojo por ahí por Bruselas, que aunque este barrio europeo, ese barrio europeo cada vez será más pequeño y los otros van a ser cada vez más. Ha sido un placer, Ricardo. Sois unos héroes los dos, uno por el esfuerzo titánico que está haciendo en Valencia y en España, y el otro porque se está jugando el pellejo en Bruselas casi como si estuviese en Afganistán. Pero bueno, gracias Ricardo, muchísimas gracias por tu concurrencia. Vosotros. Gracias, adiós. Bueno, Javier, tenemos otro tema que es el que yo te comenté a ti, y con eso ya cerramos la tertulia del día de hoy, y es el tema de los menores tutelados. Entonces lo que vamos a hacer es que tengo aquí a mi izquierda, voy a presentarlo, a un grande de la lucha por los menores tutelados, por la infancia, por todos los problemas que estamos teniendo en España por culpa de las leyes de esta gente. Vamos a ver, es que las leyes que estamos teniendo en España es 4 amiguetas dirigidas por Irenita la Fantástica con Pam Patapam, o sea, el comando de la tarta, que habrás oído hablar del comando de la tarta, ¿no? Claro. Que son las responsables de todas estas desgracias que nos están sucediendo, ¿no? Y bueno, una de las grandes desgracias que nos están sucediendo es que Bruselas da dinero a manos llenas para lo que le interesa a Bruselas y no para lo que les interesa a los ciudadanos de Europa.
Y entonces, pues tengo aquí a mi izquierda a un grande de estas cosas, que es Jesús Muñoz. Buenas noches, Jesús. Muy buenas noches, muchas gracias por la presentación, pero sabes bien que soy un humilde padre de familia y lo único que hago es intentar, como estuviste tú muy bien en la ponencia, es abrir la mente y sobre todo que la gente abra los ojos a la realidad que no nos cuentan. Bueno, no sé cómo tienes tú el tema de sabido allí, Javier, pero sé que tú estás al cabo de la calle, de que Bruselas reparte miles de millones alegremente para ciertas cosas, como por ejemplo la ley de violencia de género aquí en España, como por ejemplo el tema de los menores tutelados, es decir, ahora mismo, pues si yo tuviese un hijo y yo le echo la bronca porque lleva mucho rato con la PlayStation o con lo que sea, o con el móvil, él se va al colegio y le dice a su maestra Podemita: oye, maestra, que mira, que resulta que mi papá me ha castigado porque es que me maltrata. Y entonces el niño ya no vuelve a casa, porque se lo llevan a un centro de menores y inmediatamente Bruselas suelta la pasta. ¿Hasta qué punto eso en Bruselas son conscientes de esas cosas? No sé si tú has estado relacionado mucho con este tema o realmente lo conoces. Realmente, si te soy sincero, José Antonio, aquí lo que suele pasar mucho, y te lo comenté también en el anterior programa, consiste en el tener una visión más general, ¿no? No se centran, en este caso, por ejemplo, en España, no se centran en nación por nación, se encargan de realizar, como tú comentabas, ¿no? Unos valores, podríamos decir, ¿no?, supranacionales, que a mí me gusta mucho ese término, en el que cada nación se tiene que adherir, en este caso, y la ley de violencia de género, por ejemplo, lo que estás comentando ahora mismo, sería uno de los casos en los que parece ser que los europeos, los ciudadanos también españoles, podríamos decir, y en algunos casos, estamos cayendo en esa apatía de aceptar el primer mensaje que nos están queriendo inocular, en este caso, desde las instituciones europeas, y yo creo que están intentando formar, y es la sensación que yo tengo, que alguien se sienta, por ejemplo, en España más europeo que español, en este caso. Esto es lo que yo estoy viendo, esa contraposición quizás de los valores que se están perdiendo cada vez más, del honor, por ejemplo, que tenía cada nación, en favor de otros valores como pueden ser estos que hemos estado comentando ahora en la mesa, que son los políticamente correctos, que es lo que estamos hartos también de escuchar desde el gobierno en España, pero realmente esto es lo que se está buscando y por eso, por ejemplo, Pedro Sánchez tiene tan buena imagen aquí, en Bruselas, o por ejemplo también el ministerio de Irene Montero, por eso tienen tan buena imagen, porque están defendiendo esos mensajes que realmente se están defendiendo ahora desde Bruselas. Este es ahora mismo el pequeño resumen que te puedo hacer y ya paso el turno para que podáis opinar también al respecto, claro. Bueno, pues la idea inicialmente era haber hecho un debate con varias personas más, pero tenemos un pequeño problema y es que este fin de semana es el fin de semana de Dolores. Ya sabéis que el viernes es la Virgen de Dolores y a partir del domingo empieza la Semana Santa como tal. Y estamos pues entre medias de uno y otro y eso significa que la gente ha huido de la gran ciudad, huye de la gran ciudad Madrid, huye de la gran ciudad Barcelona, de todas las grandes ciudades y se va al campo. Y resulta que, bueno, pues venía nuestro amigo Jesús Muñoz bien acompañado para que mantuviésemos un extenso debate sobre este tema y al final pues lo vamos a dejar un poquito reducido y bueno, dejamos un poquito a Javier en stand-by que nos escuche y si en algún momento quiere entrar y vamos a tratar un tema que pasó el sábado pasado. El sábado pasado, bueno, dos temas que pasaron el sábado pasado. El primer tema, que nuestros oyentes lo conocen, fue la presentación del libro de Alicia Rubio sobre ese maltrato que se está produciendo con los menores, con el tema de hay que cuidar a los menores y realmente lo que se está haciendo con los menores es encaminándolos hacia un país soviético donde los niños se conviertan en delatores de sus padres y de sus familiares, en que los niños se conviertan en futuros esclavos y desde pequeñitos hay que enseñarles que lo bueno es ser podemita y lo malo es ser una persona razonable. Eso fue por la tarde y fue con Alicia Rubio, pero por la mañana tuvimos la suerte de asistir a unas jornadas organizadas por Anavid y el responsable de esa organización lo tengo yo sentado aquí a mi izquierda, que ya os lo he presentado antes, Jesús Muñoz, que es un habitual de este programa. De hecho, es un habitual mío porque llevamos 7 años colaborando en muchas cosas y yo no sabría la mitad de las cosas que sé
si no fuese porque Jesús es como una hormiguita buscando. Jesús, el sábado pasado hicisteis unas jornadas espectaculares en las cuales pues hubo desde mujeres maltratadas, hombres maltratados, niños maltratados, eso para empezar. Y luego empezó a venir técnicos como Gabriel Araujo, un habitual de este programa, que estuvo explicando muchos tringlingüis, muchas cositas de tema informático que son aprovechadas por los malos para perjudicar a los buenos. Y bueno, fue una ponencia que a mí me dejó alucinado, ¿no? Sí, bueno, pues buenas tardes de nuevo y la verdad es que fue un éxito porque es la primera ponencia que hacemos, vamos a decir, profesional desde que nace Navid y bueno, pues como todo lo que nace con buena intención, las envidias o los detractores sabes que siempre están ahí a ver si cometes un fallo. La realidad es que la respuesta fue abrumadora. Prácticamente llenamos el salón de actos o el salón de plenos del San Pablo CEU y bueno, o CEU San Pablo, perdón. Y la verdad es que fue apoteósico, primero porque bueno, pues decidimos cómo abrir boca con la ponencia mía, que además pido disculpas públicamente porque me excedí de tiempo, pero era importante recalcar el trabajo que se está haciendo desde hace muchos años y es una ponencia que realicé un poquito más cortita en la subcomisión de la renovación del Pacto de Estado de Violencia de Género el pasado 31 de enero en el Congreso de los Diputados, ante lo que yo denomino terrorismo de género de las diputadas de los diferentes partidos políticos. Y bueno, fuimos invitados por Vox para que expusiésemos un poco las vivencias y la forma de ver cómo sufre una familia cuando eres atacado y denigrado con la ley integral de violencia de género, desde la situación parental, los malos tratos de mujeres que no son ayudadas, los hombres que sufren cientos de denuncias falsas, los niños que se quedan sin padres, los abuelos que se quedan sin sus nietos, el tema de la sustracción de menores y la alienación parental, y así como el tema de los menores tutelados. Y bueno, pues lo que hacía era dar un poco de datos desde las subvenciones de la Unión Europea en aquel programa que hubo del 2012, el coste, ¿no? Del estudio que se hizo sobre costes de violencia de género en Reino Unido, por parte de Reino Unido, y cuando la gente pues ve las cifras, por ejemplo, este estudio, la página 145, en la gráfica aparece que España recibió alrededor de 24.400 millones de euros. Por ejemplo, cuando enseñas cómo la Junta de Andalucía entre el 2012 y el 2014 dilapidó en 3 años prácticamente, solamente la Junta de Andalucía, repito, dilapidó 66.000 millones de euros y pones la página web con la URL de la página de la Junta de Andalucía, 66.000 millones de euros para programas de igualdad y protección de la mujer. Con ese dinero solamente de la Junta de Andalucía se podría poner prácticamente el mismo equipo de seguridad que tiene el indecente señor Pedro Sánchez para que ninguna mujer muriera. Prácticamente estamos hablando de más de 100.000 millones de euros que se destinan a los chiringuitos. Pudimos mostrar en pantalla pues qué es la paradoja de los arrestos obligatorios, de la ley de arrestos obligatorios de Estados Unidos y cómo está muy fundamentada la violencia de género. Mostramos en qué está basado para que la gente sepa y que eso se tiene que hablar en los bares, en una terraza, cuando hables de cualquier tipo familiar con tu compañero de trabajo, para que este mensaje se difunda, cómo la violencia de género está basada en el derecho penal de autor, con la sentencia 59/2008, los informes del Consejo del Poder Judicial y un sinfín de datos que di, que al fin y al cabo, resumiéndolo todo, termina con el destrozo de los cientos de miles de niños que se quedan sin padre cada año. Luego, a continuación, fue la ponencia de Patricia, hablando como víctima de maltrato y como víctima de violación parental del hijo actualmente de su pareja. A continuación, tuvimos la ponencia de Gabriel Araujo y de José Manuel Aguilar, Gabriel Araujo a nivel informático, cómo se manipulan pruebas en denuncias falsas de violencia de género. José Manuel Aguilar habló del daño emocional y de lo que se iba sucediendo en los últimos 20-30 años, que es la alienación parental. Esteban Bastida presentó pues, lo que supone la alienación parental a nivel jurídico y en qué postura están basados los negacionistas de lo que se llama el SAP, ¿no? Síndrome de alienación parental. Además, hizo gala de los 2 libros que presentó en el Colegio de Abogados hace escasos meses,
meses 2 tratados jurídicos muy especializados sobre alienación parental. Tuvimos la interpelación también de Javier Pérez Roldán, un abogado especializado en derecho de familia y cómo, una crítica a la ley de la violencia de género y todo lo que ha producido el desastre en los últimos 18 años. También tuvimos a Ruth Arroyo hablando sobre el artículo 544 ter, que conocemos mucho porque lo hemos pasado por lo que es lo que supone una orden de protección y alejamiento, la desprotección a la víctima y cómo desproteges, porque en este caso, víctima, ¿quién es? ¿Quién realmente es denunciado o quién denuncia? Y para terminar, tuvimos la magnífica ponencia también de Abel Céspedes y la abogada Yolanda de Miguel, donde se habló del habeas corpus, es decir, la muchísima ignorancia que hay de cómo utilizar el habeas corpus en detenciones y cómo pues intentar digamos que era una casuística o una forma de proceder para la impugnación de los informes de los equipos psicosociales en los juzgados de familia, ¿no? Entonces fue una ponencia muy completa. También tuvimos muchísima acogida a la hora de las preguntas y respuestas. Hubo lágrimas de gente que no aguantó la presión porque al contar casos de algunas personas, pues algunos lo viven en primera y bueno, la verdad es que fue una jornada extraordinaria. Bueno, a mí me llamó la atención, pues eso, primero la cantidad de personas que había. El lugar donde lo hicimos es un salón de actos al que yo he acudido en diversas ocasiones a la presentación de libros, allí en el San Pablo CEU, o el CEU San Pablo, como quieras llamarle, y bueno, la cantidad de personas que había estaba al nivel de presentaciones de libros de personas laureadas, como realmente se dice, o sea, grandes autores con grandes libros, pues a lo mejor han tenido menos personas allí que tuvisteis vosotros. Además hubo una rotación muy buena de los conferenciantes y sobre todo lo más importante fue lo que tú acabas de decir, cosas como el tema que nos presentó Abel, que resulta que muchas veces, 450 hombres diariamente, de media, porque hay días más, días menos, preferentemente viernes y sábados son los días de las detenciones, para tener a 72 horas encerrado en un calabozo de una comisaría y hacerle sufrir innecesariamente a un 80% de personas que luego se van a archivar sus casos porque obviamente son mentira. Es decir, los jueces de violencia de género, que no son precisamente muy imparciales, habría que ir uno por uno mirando y nos llevaríamos sorpresas. Pues esos jueces tan imparciales de violencia de género acaban archivando el 80%, casi, poquito menos del 80%, una insignificancia menos, lo acaban archivando, de lo que se deduce que de esos 450 hombres que son detenidos y que pasan desde el viernes hasta el lunes en la comisaría o en el cuartelillo de la Guardia Civil, pues un 80% de entrada son inocentes, de entrada. Y luego el otro 20% hay muchas cosas que discutir. De hecho, culpables como tales de violencia de género, pues los podemos contar inferior al 5%. O sea, culpables demostrados totalmente. Aunque las demostraciones totales también a veces hay mucho que discutir, ¿verdad? Pude acreditar, y estabas presente, cómo pude llamar con todas las letras en mayúsculas, negrita y entrecomillado y subrayado, cómo le llamé mentiroso a Joaquín Bosch, el magistrado este que suele salir habitualmente en La Sexta y Cuatro, estos programas que son tan imparciales, que no son nada afines al gobierno. Y pude demostrar, entre otras cosas, cómo el 80% son libres absoluciones, es decir, y además, según el artículo punto 2 del Tratado Europeo de Presunción de Inocencia, basado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, toda persona que no haya sido condenada debe ser refutada como inocente. Pudimos acreditar, porque este señor manifiesta que aproximadamente de las 160.000 denuncias que hay anuales de media cada año, es decir, llevamos 2.442.000 denuncias, de las que más de 1.800.000 han terminado en archivo absolución. Es curioso que este señor dice que la mayor parte de las denuncias que no han conseguido condenar al maltratador es porque la mujer
lo diré, decide retirar la denuncia. Podemos constatar, no porque lo diga Jesús Muñoz ni Navid, sino porque el señor Joaquín Bosch es un mentiroso compulsivo, ya que el informe del Consejo General del Poder Judicial y también la MESFIS 2015, 2016 y 2017, es decir, Memoria de Fiscalía General del Estado, acredita que la retirada de denuncia y la no declaración en sede judicial de las denunciantes son un 15%. Por tanto, más del 70% de las personas que terminan siendo declaradas inocentes son inocentes porque han quedado acreditado con pruebas que son inocentes y nadie ha podido culpabilizarlos porque no hay pruebas en contra. Otra cosa es lo que a la página 64 de la MESFIS 2015 y 2017 se ha intentado acreditar como condenados y nos llevamos a la sorpresa de que en la gráfica que vimos en color para que la gente sepa muy rápidamente de dónde sale el famoso 0,01 que nos miente constantemente, ese estudio se hace a través de la MESFIS 2015, repito, Memoria de Fiscalía General del Estado 2015, donde se cogen como un muestreo para estos magistrados con toga, que yo no sé si había que expulsar de la carrera judicial por su sectarismo propio de Goebbels, donde se cogen 500 sentencias y ya llevaban por aquel entonces más de 1.200.000 denuncias. Por aquel entonces, 2016-2017. Se supone que estos magistrados tan ilustres y tan inteligentes cogen 500 sentencias. Lo que se sabe es que son 500 sentencias, de las que 300 eran apelaciones y 200 eran casos graves estudiados en audiencias provinciales. Pues de esos 200 casos, 47 se acreditaron que esas personas fueron inocentes. De las 47 personas que fueron inocentes de esos casos tan graves, es decir, el 25%, de ese 25%, el 60%, los propios magistrados han manifestado en ese informe que advertían ya de las numerosísimas causas de falsedad de pruebas presentadas por las propias denunciantes. Pero es que además se constata que de los 68 casos graves perseguidos por las audiencias provinciales, el 33,8% solamente fueron condenados con ausencia de pruebas. Testigos e informes médicos que acrediten la veracidad de la denunciante fueron condenados por la mera declaración de la denunciante, el mero testimonio. Es decir, recordamos cómo en la época antigua decían, esta mujer es bruja y hablaba con el diablo y lo adora, le quemaban en la hoguera. Pues ahora lo mismo, una señora dice que eres un violador, eres un maltratador y automáticamente es procesado e intervenido en prisión. Entonces, bueno, se habló de muchísimos datos, la gente cogió muy buena nota y además aportamos una página web, una URL donde pudimos demostrar jurídicamente que hay 400 diferencias jurídicas donde la mujer en España es superior al hombre. Por tanto, me río yo de la palabra heteropatriarcado. Bueno, hubo una cosa muy interesante y que a mí me llamó mucho poderosamente la atención, porque luego lo contrasté con el interesado. Gabriel Araujo, nuestro informático de cabecera, pues nos estuvo haciendo una demostración de cómo se falsifica un WhatsApp. Y nos quedamos todos planchados, porque lo hizo allí directamente con un teléfono móvil. Es decir, coge un teléfono móvil y nos falsifica un WhatsApp. Entonces, hay muchísimas personas a las que les ha condenado. Concretamente, yo tengo un caso que he estado revisando recientemente, en el cual pues se presenta un WhatsApp, el abogado de, ¿cómo se les llama? Estos que han estado de huelga, se me ha olvidado. Los letrados de la administración comprueban que ese WhatsApp existe y punto. O sea, lo miran, pues vale. Y bueno, pues en ese WhatsApp resulta que a lo mejor pues un señor le dice a una señora, yo no he sido nunca pareja tuya, ni lo seré porque me caes muy mal y además eres una gorda. Bueno, pues ese eres una gorda significa 6 meses de cárcel porque lo ponen en WhatsApp. Porque tú le has llamado gorda a una señora que dice que es tu pareja y tú le estás diciendo, tú no eres mi pareja porque eres una gorda. 6 meses de cárcel. Pero lo más curioso no es que te metan 6 meses de cárcel por llamarle a una señora gorda, que además está gorda, sino lo peor de eso es que nos estuvo demostrando Gabriel Araujo en vivo y en directo cómo en 5 minutos él es capaz de falsificar ese WhatsApp, hacer ese WhatsApp. Y eso hace de que desde el año 2015 haya una jurisprudencia del Tribunal Supremo, ponente señor Marchena, que les sonará a ustedes lo de Marchena, famoso juez, en el cual se dice que para que una sentencia que recoja un WhatsApp
como prueba, ese WhatsApp tiene que estar revisado por un perito informático, es decir, por Gabriel Araujo, por ejemplo, diciendo que es bueno y que no ha sido falsificado. Bueno, pues sabemos en este momento que se pueden contar con los dedos de una mano los WhatsApp que han sido comprobados por un perito. Es decir, más del 99% de los WhatsApp que se han estimado como prueba y que han servido como prueba para condenar a un hombre en un litigio contra una mujer en violencia de género pueden estar perfectamente falsificados, punto 1. Y punto 2, existiendo una jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo, los jueces de primera instancia, bueno, los jueces de violencia de género, los de primera instancia y los de las audiencias se lo han pasado exactamente por ahí por donde usted está pasando. Querido amigo Jesús, querido amigo Jesús, ya no sé lo que me digo porque me he saltado. ¿Qué te pareció ese tema? Pues me pareció súper interesante porque además la gente donde más donde más hincapié hizo en la ponencia no solamente fue todo el apartado jurídico, que a mí me dejó impresionado, a pesar de que estaba atendiendo a gente, grabando, atrayendo a los ponentes y demás, sino que la ponencia de José Manuel Aguilar, que desde aquí mando un abrazo enorme y con el que tengo una especial amistad, porque fue el primer perito psicólogo forense que me ayudó en el año 2006 y estaré eternamente agradecido, aparte que es un grandísimo profesional hablando sobre el maltrato psicológico a los menores. Me impresionó mucho cómo, por ejemplo, se puede falsificar no solamente el WhatsApp, sino, si recuerdas, el famoso Twitter que hizo Irene Montero en directo, y cómo a través de una red social te metes y manipulas la información que está dando supuestamente Irene Montero en Twitter. O sea, es impresionante lo que se puede llegar a hacer desde una red social con unos conocimientos, entiendo que un poco elevados a nivel informático, es decir, cómo se puede meter fácilmente por unas injurias y unas calumnias a tu expareja con un famoso WhatsApp o Twitter, ¿no? Así que bueno, la verdad es que muy agradecido tanto a la asociación como a los ponentes como a todos los asistentes, y esperemos que la próxima se realice en la misma medida y con el mismo éxito. Bueno, Jesús, lo único que te puedo decir es que, como siempre, el reloj de arena, voy a coger el reloj de arena y lo voy a tirar por la ventana porque no me deja hacer el programa. Bueno, la verdad es que quien no me deja hacer el programa es nuestro técnico maravilloso que está detrás del cristal, que ya está harto de decirme, tío, que te estás pasando. Total, lo único es, Jesús, muchas gracias. A vosotros siempre. Espero que les haya gustado esta primera parte del programa y nos metemos en la segunda parte del programa, donde hay 3 personas que nos van a contar cosas interesantísimas relacionadas con la Semana Santa o con la justicia, con ambas cosas. De modo que, amigos, hasta el final del programa. Muchas gracias y un abrazo a todos.